Son el corazón de la instalación gas lift. Proveen el control necesario de los caudales de producción y facilita el flujo de gas entre el anular y el tubing. Normalmente diseñada e instalada para permanecer cerrada hasta que determinadas condiciones de presión en la tubería y el anular se alcanzan. Provee el control necesario de los caudales de producción y facilita el flujo de gas entre el anular y la tubería. Una válvula siempre controla el flujo, ¿no? Y al controlar el flujo va a controlar también la presión. En el caso de las válvulas gas lift, provee el control necesario, dice, de los caudales de producción y facilita el flujo de gas entre el anular y la tubería. Lo que va a hacer la válvula es controlar el flujo de gas que viene desde el espacio anular. Recordemos, por acá está el espacio anular y la válvula puede estar alojada en un mandril convencional o en un mandril tipo side pocket, ¿no? Esta válvula lo que va a hacer es controlar el flujo de gas que viene del anular y que va a ingresar hacia la tubería de producción. Esa es su función. Porque si bien inyectamos gas por el espacio anular, este flujo al ingresar a la tubería tiene que ser controlado. Hay que controlar la cantidad de gas que va a ingresar y con qué presión va a ingresar. El que se va a encargar de controlar eso es esta válvula, ¿no? La válvula gas lift. Las partes de una válvula gas lift. Se puede ver acá una válvula con algunos elementos básicos que contiene. En la parte superior tiene un domo, ¿no? Como habíamos mencionado, en la válvula tiene una carga de nitrógeno, principalmente nitrógeno, que le va a ayudar a mantener una determinada presión y cerrar la válvula en el caso de que sea necesario. Va a tener un domo donde se va a tener la carga de nitrógeno, un bellow, vamos a ver qué es el bellow, el vástago de la válvula, el asiento de la válvula y en la parte inferior una válvula check para evitar el flujo en sentido contrario, ¿no? Esta válvula en este caso se utilizaría para permitir el flujo desde el espacio anular hacia la tubería de producción. Pero si es que el flujo, por alguna razón, existiera alguna variación de presión y el flujo quiere ir desde la tubería hasta el espacio anular, esta válvula check se va a cerrar, no va a permitir ese flujo. Partes de una válvula. Usualmente se tiene el gas chamber se tiene nitrógeno. En el gas chamber se tiene nitrógeno. Como habíamos mencionado, en la parte superior las válvulas cuentan con un domo y con la carga de nitrógeno. Un poco más abajo se tiene el bellow, denominado también fuelle o traducido como fuelle. Permite el movimiento del vástago de la válvula y mantiene la presión de carga de la válvula. Este bellow va a permitir que el vástago de la válvula pueda ascender o descender y así abrir o cerrar la válvula. El gas inyectado ingresa por la parte lateral y el vástago se eleva para que este flujo de gas pueda atravesar el puerto de la válvula, ¿no? Este bellow está permitiendo la apertura y el cierre de la válvula. El gas inyectado ingresa por el inlet port. Este es el inlet port, el puerto de entrada, y la válvula check previene el flujo en sentido contrario, como se puede ver acá. La válvula check, en caso de que el flujo quiera ir desde la tubería de producción hacia el espacio anular, la válvula check se eleva y cierra el puerto para evitar el paso del fluido desde la tubería hasta el espacio anular. Voy a ampliar un poco la imagen para que lo podamos ver un poco más a detalle. En la parte superior de esta válvula se tiene un core valve y unplug, ¿no? Es un tapón que va a permitir que se cargue con nitrógeno la válvula. Tenemos acá el gas chamber, la cámara de gas, donde va a estar alojado el nitrógeno. Se tiene un bellow, que es un fuelle metálico. Un poco más abajo
vamos a tener el pistón de la válvula, no, el vástago de la válvula, valve stem, el vástago de la válvula, la parte inferior del vástago que va a ser la que cierra el puerto y la que en el caso de que inyectemos abra la válvula. Tenemos el asiento de la válvula, el puerto de la válvula check como tal, ¿no? Y finalmente la sección de descarga o el puerto de descarga. Por acá fluiría el gas inyectado y se comunica con el espacio anular. Se puede ver acá una válvula gas lift. En la parte superior, además del cuerpo de la válvula, tiene un latch para poder anclar la válvula. Una nariz por donde se tiene la salida de gas. Sellos primarios ya en la parte externa. Y este es el ingreso de gas, ¿no? La entrada de gas. Sellos secundarios también en la parte externa. Y este es el bellow, ¿no? Habíamos mencionado que en la parte interna de la válvula cuenta con un bellow o un fuelle y el vástago de la válvula. En el extremo del vástago de la válvula está el tip que está comunicado con el asiento de la válvula para permitir el paso del gas inyectado o cerrar el paso del gas. Este es el bellow o fuelle que permite que se mueva el vástago. Y en la parte superior tenemos al domo, ¿no? Donde se tiene la carga de nitrógeno. Acá se puede ver otra imagen de la válvula gas lift. Se tiene el domo con carga de nitrógeno, el bellow o fuelle. Estos son los empaques o sellos superior e inferior. Como habíamos visto, son sellos que están en la parte externa, un sello inferior y un sello superior. El valve stem, el vástago de la válvula, el ingreso de gas por la parte lateral, ingresa el gas y este vástago va a ascender para que el gas pueda ingresar hacia la tubería de producción, ¿no? El puerto de la válvula y la salida de gas. Acá se tiene también la válvula check. Además de estos componentes, una válvula gas lift cuenta con un latch, ¿no? Como el latch es un elemento de agarre. Se puede ver acá que es una extensión en la válvula gas lift. ¿Para qué? Para poder anclar la válvula. Recordemos que para poder cambiar válvulas o para hacer alguna intervención, se baja a través de un cable una herramienta denominada kick over. Y esta herramienta se ancla a la válvula. Para anclarse con la válvula se ajusta o la ancla a través de este latch, ¿no? De esa extensión que tiene la válvula. El cuerpo de la válvula como tal está compuesto, como habíamos dicho, de un domo, donde está la carga de nitrógeno, el fuelle, el vástago de la válvula, el ingreso de gas, el asiento de la válvula, una válvula check y la salida. Muchas válvulas adicional a los bellows poseen resorte para proveer un mejor control de la fuerza. El bellow permite que el vástago de la válvula se mueva, pueda ascender o pueda descender, pero muchas válvulas, además del bellow, cuentan con un resorte, como se puede ver acá, ¿no? Un spring, un resorte. ¿Para qué? Para proveer un mejor control de la fuerza con la que se va a mover el vástago. Esta es una fotografía del bellow, no del fuelle, que se utiliza y que cumple la función principal de mover el vástago. ¿Podemos leer la diapositiva, por favor? Antes voy a tomar una captura de pantalla y vamos a tomar la asistencia. Atentos a la asistencia. Aguilera. Firme, ingeniera.
Aruquipa, Firme, Inge. Balboa, Butrón, Firme, Inge. Macho, Chalco, Firme, Inge. Choque Mantilla, Firme, Inge. Torolque, Firme, Inge. Olque, Firme, Inge. Hoyo, Firme, ingeniero. Escobar, González, Firme, Inge, firme, Inge, firme, Inge. Gutiérrez, Hualpa, Firme, Inge. Guanaco, Ibáñez, López, Firme, Inge. Maidana, Firme, Inge. Reguerín, Firme, Inge. Luis, Firme, Inge. Ñagua, Firme, Inge. Vargas, Firme, Inge. Vega, Firme, Inge. Guanaco está. Vamos a ver entonces quiénes están faltando. Balboa no está. Escobar, Gutiérrez, Ibáñez. ¿No? Son 4 personas que estarían con falta. Inge, perdón. No la escuché cuando me llamó mi nombre. Soy Grover Gutiérrez. Entonces están con falta Balboa, Escobar e Ibáñez. Ahorita me conecté. Gracias, Inge. Sí, me botó la llamada. Guanaco me llamó y acepté y luego me botó. Otra vez me llamó mi compañero Ruiz también ahorita. Y ya. Balboa y Escobar estarían faltando. Bien, continuamos entonces con el avance. ¿Puede leer la diapositiva, por favor, Escobar? Ah, no, perdón. ¿Puede leerlo Vega? Sí, Inge. Partes de una válvula. Core valve and plug, utilizado para cargar presión en la válvula. Gas charge, cargada con nitrógeno. El nitrógeno no es costoso, tampoco inflamable ni corrosivo. Bellows, desarrolla la función más importante de la válvula, permitiendo que el vástago pueda moverse mientras mantiene la presión de la cámara de gas. Se comprime y expande muchas veces, por lo que debe ser de buena calidad. Se utiliza en el material Monel, es soldado al domo de la válvula y el vástago. Gracias. Como habíamos mencionado, se tiene en la parte superior un tapón para permitir que se pueda cargar de gas a la cámara de gas, en este caso, ¿no? La carga de gas contiene nitrógeno. ¿Por qué se utiliza nitrógeno? Porque no es costoso, no es inflamable, ni tampoco es corrosivo. Hay algunas válvulas que utilizaban el mismo gas natural, pero la preferencia de uso es nitrógeno, ¿no? Dado que es un gas inerte, no es costoso, no es inflamable, ni tampoco corrosivo. Y el velo, como habíamos mencionado, su función principal del fuelle o velo es mover el vástago de la válvula, mientras mantiene la presión en la cámara de gas. Se puede comprimir y expandir varias veces y tiene que ser de un material especial denominado Monel. Es soldado al domo de la válvula y al vástago. Se suelda al domo de la válvula en esta parte superior y se suelda al vástago de la válvula, ¿no? En esta parte inferior ya del velo, a la parte superior, al domo y al vástago.
En esta imagen se puede ver de forma un poco más gráfica la relación de elementos de una válvula gas lift. El domo de la válvula, donde va a tener la carga de nitrógeno, el velo o fuelle, el vástago de la válvula, la parte inferior del vástago, el asiento y una válvula check. Son los componentes básicos de una válvula gas lift: domo, velo, vástago, asiento y válvula check. ¿Puede leer la siguiente diapositiva, por favor, Ruiz? Sí, Inge. Partes de una válvula. Asiento. La operación de la válvula depende de un sello apropiado entre el asiento y el extremo del vástago. Esta sección está hecha de monel, carburo y tungsteno o cerámica. El extremo del vástago es esférico, en general de diámetro 1,16 en pulgada, mayor al diámetro del puerto. Gracias. El asiento es el que va a permitir que exista ese sello o ese cierre de la válvula, ¿no? Y este asiento se va a sellar junto con la parte extrema o el extremo del vástago. Esta sección especial es hecha de monel, también de carburo de tungsteno o cerámica. Esto para permitir que sea resistente también el asiento. El vástago es en la parte extrema o en el extremo del vástago se tiene una forma esférica. Vamos a ver esto mejor en esta otra imagen. El extremo del vástago es esférico en la mayoría de los casos y por lo general es 1/16 de pulgada mayor al diámetro del puerto. El diámetro del puerto es AB, ¿no? Como se puede ver acá, la dimensión del diámetro del puerto es AB y el diámetro que tiene la parte extrema del vástago puede ser 1/16 mayor al diámetro del puerto. En este caso podemos ver un asiento que tiene una superficie lineal, ¿no? Una superficie más recta. En este caso una superficie biselada. Y en este otro caso ya se tiene un extremo del vástago de una forma más triangular, ¿no? O piramidal, para poder hacer el cierre de la válvula. También habíamos hablado del latch, que va a permitir que se ancle la válvula gas lift. Permite que la herramienta kick over, que es bajada con cable, como habíamos visto, se pueda anclar a la válvula gas lift. El latch es separado del cuerpo de la válvula. Los elementos que habíamos mencionado, el domo, el velo, vástago y el asiento de la válvula, son elementos del cuerpo de la válvula, ¿no? Y en el extremo, como una extensión, se tiene el latch, que va a permitir que el kickover pueda anclarse a la válvula. Como se puede ver acá, el latch tiene un resorte. Al bajar la herramienta kickover va a comprimir este resorte y va a facilitar que se pueda anclar y retirar la válvula gas lift. El latch es diseñado para asegurar la recuperación de las válvulas gas lift y cualquier otro elemento de control de flujo. Tipos de válvulas. Esto también se les había asignado como una tarea. Veamos los tipos de válvulas gas lift. Existen bastante información respecto a los tipos de válvulas y esta es una clasificación de los tipos de válvulas. Se pueden clasificar de acuerdo a los tipos básicos, tipos menos comunes, de acuerdo al control de operación que tengan, de acuerdo a la aplicación, de acuerdo a la forma en la que son corridas en el pozo, de acuerdo a las características de construcción de las válvulas y también de acuerdo al lugar donde ocurre el flujo del fluido, ya sea de la tubería hacia el anular o del anular a la tubería. A pesar de que la mayoría de las válvulas pueden ser aplicadas en ambos casos, ¿no? La mayoría puede aplicarse para permitir el flujo en ambos sentidos, del anular a la tubería y de la tubería al anular. Dependiendo del tipo de mandril que se haya utilizado, van a existir también otra subclasificación. Esta es la clasificación general que se tiene de válvulas y ya en cada tipo vamos a ver los tipos específicos. Lo vamos a ver mejor acá.
En los tipos básicos tenemos 3 tipos de válvulas como tipos básicos. Válvulas ciegas denominadas dummy valves, válvulas de orificio abreviadas como GLOV, Gas Lift Orifice Valve, ¿no? Válvulas de orificio. Son válvulas que siempre van a estar abiertas. Las válvulas ciegas son válvulas que no tienen comunicación, ¿no? Que no permiten la comunicación. Habíamos mencionado que un sistema gas lift en la completación ya se instala antes de que se aplique el levantamiento artificial. Desde el inicio de la completación de un pozo ya se tienen todas las herramientas instaladas y se tiene previsto que en un futuro el pozo va a utilizar gas lift. Pero antes de que se utilice gas lift se usan estas válvulas ciegas. Y las válvulas gas lift como tal, GLV, Gas Lift Valves, son válvulas con mecanismos de apertura y cierre aplicados en flujo continuo e intermitente. Entre estas válvulas gas lift, se tienen las IPO y las PPO, ¿no? Las IPO, Injection Pressure Operated, operadas con la presión de inyección, o también denominadas operadas con la presión del casing, y las PPO, Production Pressure Operated, operadas con la presión de producción o con la presión en la tubería. Vamos a ver a más detalle cada una, pero les menciono que estos inicialmente son los tipos básicos. Posteriormente vamos a mencionar los otros tipos. Entonces, en los tipos básicos tenemos 3 válvulas. Los tipos básicos. ¿Lo puede leer, por favor, Chaiko? Sí, las válvulas gas lift. Las válvulas gas lift son el corazón de la instalación gas lift para asegurar que la cantidad apropiada de gas sea inyectada. Básicamente se tiene 3 tipos. Válvulas ciegas. Ocupan el espacio de las válvulas abiertas. No tienen ningún orificio o apertura. Esta está reemplazada cuando se quiere utilizar una válvula abierta. Válvulas de orificio. Poseen un orificio simple y esta siempre abierta. Tiene una válvula check que previene el flujo en reversa. Se aplica para el flujo continuo. La capacidad de flujo es determinada por el tamaño de orificio. Válvulas gas lift. Son válvulas con mecanismo de apertura y cierre aplicadas en flujo continuo o intermitente. Gracias. Tenemos 3 tipos básicos. Las válvulas ciegas son las que siempre van a estar cerradas. No tienen un orificio. Como se puede ver en la imagen, esta primera válvula es una válvula ciega, ¿no? En la parte inferior, donde debería haber algún orificio, en el caso de las válvulas ciegas no tienen ningún orificio. Es decir, no van a permitir comunicación entre el anular y la tubería. Solamente se utilizan para ocupar el espacio o el lugar de una válvula abierta cuando no esté funcionando el sistema gas lift, ¿no? Como habíamos dicho inicialmente, la completación está instalada, pero no hay comunicación. Y estas válvulas son las que ocupan el lugar de una válvula abierta. Cuando se quiere instalar el sistema gas lift, se tiene que retirar esta válvula y colocar en su lugar una válvula abierta. Las válvulas de orificio son válvulas que están siempre abiertas, ¿no? Son válvulas que siempre van a estar abiertas. Y las válvulas gas lift como tal, su nombre nos indica que son válvulas que se abren y se cierran con la presión, ¿no? Estas sí pueden abrirse y cerrarse. En cambio, las válvulas de orificio siempre están abiertas. Las válvulas ciegas no tienen comunicación o no tienen ningún orificio, por lo tanto siempre van a ser cerradas. Las de orificio siempre están abiertas y las válvulas gas lift son las que se pueden abrir o cerrar, ¿no? Pueden abrirse o cerrarse. Las válvulas gas lift también son llamadas válvulas desbalanceadas y entre estas válvulas gas lift existen 2 tipos, como habíamos mencionado, ¿no? Válvulas ciegas de orificio, gas lift. En las de gas lift hay 2 tipos, IPO y PPO. ¿Puede leer la diapositiva, por favor, Aruquipa?
Sí, Inge. Los tipos de válvulas se clasifican generalmente por la presión a la que son sensitivas. Casing y pay tubing. La construcción mecánica dicta su sensibilidad. La presión que actúa sobre la sección más larga en la válvula es la presión que domina. También llamada Casing Pressure Operated. Esta es 50% a 100% sensible a la presión del casing en la posición cerrada y 100% sensible a la presión del casing en la posición abierta. Requiere incremento de la presión en el casing para abrir y reducción para cerrar. PPO, también conocida como Fluid Operated. Es 50% a 100% sensible a la presión del tubing en posición cerrada y ese aporte no se puede ver y 100% sensible en posición abierta. Sí, hasta ahí. Está bien, gracias. Estas válvulas son clasificadas de acuerdo a la presión a la que son más sensibles. ¿Con qué presión van a abrir? ¿Con la presión del anular o con la presión de la tubería? ¿A qué presión son más sensibles para funcionar? ¿No? La construcción mecánica de estas válvulas va a dictar su sensibilidad. Como estén construidas, va a dictar si son más sensibles a la tubería o más sensibles al espacio anular. La presión que actúa sobre la sección más larga en la válvula es la presión que domina. Tenemos dos válvulas, IPO y PPO. Voy a ver si tengo una imagen por acá de una válvula gas lift. Acá está. IPO es Injection Pressure Operated. ¿Qué significa? Que se abren y cierran con la presión de inyección del gas. Esas son las válvulas IPO. Se abren y cierran con la presión del gas inyectado, que viene generalmente desde el casing. Por eso es IPO Injection. ¿Por qué? Porque abren y cierran en función a la presión de la cañería. También llamadas Casing Pressure Operated. Dice, ¿por qué? Porque la presión viene del casing para abrir y cerrar la válvula. Son sensibles a la presión del casing para abrirse o cerrarse. Esas son las IPO. Las otras válvulas, las PPO, son sensibles a la presión de producción o también a la presión que viene desde la tubería. Dice, también conocidas como Fluid Operated o Production Pressure Operated, la presión de producción o la presión que viene de la tubería. Esta presión que viene de la tubería va a abrir o cerrar la válvula. Esta válvula es más sensible a la presión de la tubería y no tanto a la presión del casing. Las IPO son sensibles o se abren y cierran en función a la presión del casing. En cambio, las PPO se abren o cierran en función a la presión de la tubería. ¿Me dejo entender? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Nos indicaba la teoría que la sensibilidad, la construcción mecánica dicta su sensibilidad. La configuración de la válvula hace que sea más sensible a la presión de la cañería o a la presión de la tubería. La presión que actúa sobre la sección más larga en la válvula es la presión que domina. Se tienen acá las imágenes de las válvulas gas lift. Esta es una válvula IPO y esta es una válvula PPO. Recordemos, las IPO son las más sensibles a la presión de la cañería. Y como nos indicaba la teoría, estas válvulas IPO o la presión que actúe en el área mayor de la válvula es la presión que domina. En este caso, el gas que se inyecta está actuando en un área mayor, ¿no? En una sección mayor de la válvula. Por lo tanto, esta presión es la que domina y es una válvula IPO. También tenemos válvulas PPO, ¿no? Que son
trabajadas o que son más sensibles a la presión de la tubería. Como se puede ver acá, la configuración de la válvula es distinta, ¿no? Los conductos que comunican la tubería con la válvula y el espacio anular son diferentes a las IPO. Es por eso que decíamos que el mecanismo de construcción de la válvula es el que va a dictar la sensibilidad. Se puede ver acá, tiene conductos diferentes. En cambio, en este caso, el conducto de comunicación es diferente también, ¿no? En este caso, esta válvula PPO es la que va a abrir o cerrar en función a la presión de la tubería. Y como se puede ver, la presión de la tubería actúa sobre una mayor área de la válvula, actúa sobre una mayor área, y la presión del casing actúa sobre un área menor. En el caso de las IPO es lo contrario. La presión del casing actúa sobre una mayor área de la válvula y es la que domina. En cambio, la presión de producción solamente está actuando en esta sección más pequeña. Por lo tanto, la que domina sería la del casing. Por la construcción, en una válvula PPO se tiene lo contrario. La presión de producción actúa sobre una mayor área, como se puede ver, y la presión del casing sobre un área menor. Por lo tanto, la presión que domina es la presión de la tubería de producción. Vamos a ver acá una animación de una válvula IPO, ¿no? Se tiene acá el domo de la válvula, que es cargado con nitrógeno, el bellow, el vástago de la válvula, la parte inferior del vástago, este es el asiento de la válvula y una válvula check que va a permitir el flujo, y acá están los orificios que van a comunicar la tubería con el espacio anular. Por acá ingresaría el gas, atraviesa por la parte del ingreso del gas hacia la válvula. Como se puede ver, es una válvula IPO porque está actuando sobre un área mayor que la presión de producción. La presión de inyección actúa sobre un área mayor que la presión de producción. La presión de producción solamente está actuando en esta área, ¿no?, que es de color azul. En cambio, la presión de inyección está actuando sobre una mayor área. Vamos a ver qué pasa si se incrementa la presión del casing. Si esta presión del casing sube, en un momento vamos a permitir que la válvula gas lift se abra, como se puede ver. La presión del casing incrementa y permite o influye sobre el vástago de la válvula, haciendo que este vástago suba y la inyección de gas del espacio anular hacia la tubería pueda ser lograda. Se puede ver acá que la válvula check ha descendido debido a que ha incrementado la presión del casing. Si es que desciende la presión en el casing, la válvula check va a ascender, ¿no? Va a cerrarse y va a evitar el flujo en sentido contrario. Vamos a ver que al incrementar la presión en el casing, el vástago de la válvula va a empezar a ascender y va a incrementar el caudal que viene del gas hacia la tubería. Si la presión no es tan alta, el vástago no va a estar o no va a permitir el paso y va a restringir un poco el paso del gas hacia la tubería de producción. Y este movimiento de subida y bajada del vástago se logra gracias al bellow, ¿no?, al fuelle, que permite que el vástago pueda ascender y descender. Este es el funcionamiento de una válvula IPO. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Habíamos mencionado los tipos básicos y como siguiente clasificación se tienen tipos menos comunes. Los tipos menos comunes de válvulas son dos: throttling pressure valve y combination valve. Dos válvulas: throttling pressure valve y combination valve. Vamos a ver ahora estas dos válvulas. Los tipos de válvulas menos comunes son estas dos: throttling pressure valve y combination valve. ¿Puede leerlo, por favor, Aguilera? Sí, ingeniera. ¿Puede leer la diapositiva, por favor? Sí. Los tipos de válvulas se clasifican generando por la presión a la que son más sensitivas.
La construcción mecánica dicta su sensibilidad. La presión que actúa sobre la sección más larga en la válvula es la presión que domina. Los tipos de válvulas gas-lift menos comunes. Throttling Pressure Valve, también llamada proporcional o válvula de flujo continuo, similar a la válvula Pressure Valve IPO en la posición cerrada, pero utiliza una abierta, es sensible a la presión de tubería requerida. Requiere un incremento en la presión de casing para abrir y reducir en la presión de tubing o casing para cerrarlo. Válvulas combinadas. Requiere un incremento de la presión del flujo de producción para abrir y reducción de la presión en el casing o tubing para cerrar. Gracias. La primera, la Throttling Pressure Valve, es bastante similar a las válvulas IPO para abrir, pero para cerrar se cierra en función a la presión de la tubería. Las válvulas Combination Valves son similares a las válvulas PPO para abrir, pero necesitan reducción de la presión del casing para cerrar. Recordemos las válvulas IPO y PPO. Las válvulas IPO abren y cierran con la presión del casing. Las válvulas PPO abren y cierran con la presión de la tubería. Las IPO abren y cierran con la presión del casing y las PPO abren y cierran con la presión de la tubería. Y las otras dos válvulas, que son menos comunes, es como si tuvieran una combinación, ¿no?, de estas condiciones. Las Throttling Pressure Valve se asemejan a las IPO, ¿no? Estas válvulas abren con la presión del casing, pero necesitan que se reduzca la presión en la tubería para cerrar. Abren con la presión del casing y cierran con la presión de tubería. Y las válvulas Combination Valve, lo contrario. Abren con la presión de tubería y cierran con la presión del casing. Esta es el segundo o la segunda clasificación. Vamos a la tercera clasificación. De acuerdo al control de presión. De acuerdo al control de operación. Las válvulas pueden ser controladas mecánicamente desde superficie, pueden tener otro método de control o pueden ser operadas por presión, Pressure Operated Valves. Las válvulas operadas por presión también entran justo dentro de esta clasificación las válvulas IPO, PPO, las Throttling y las Combinated Valves. En esta clasificación ingresan esas válvulas. ¿Por qué? Porque son operadas por presión, por la presión del casing y la presión de la tubería. Pero hay otro mecanismo de control que no siempre va a ser la presión, no siempre se van a abrir o cerrar con presión. Existen válvulas que tienen mecanismos de control desde superficie y hay válvulas que tienen otro mecanismo de control aparte de la presión. ¿Podemos leer la diapositiva? Camacho, por favor. Inge, ¿me escucha? Inge, Sí, se escucha. ¿me escucha? Ya, de acuerdo al control de la operación de válvulas gris, puede clasificar válvulas mecánicamente desde superficie, line, drawbar y otros. Otro método de control sería la velocidad de flujo, gravedad específica. Válvulas de operación pressure operated valves, controladas por la presión de inyección o producción. Gracias. Existen válvulas que pueden abrirse o cerrarse con un control desde superficie, ya sea a través de un cable o de forma mecánica, ¿no?, enviando una barra o haciendo que atraviese una barra la tubería de producción para abrir o cerrar la válvula, o otros mecanismos, no necesariamente la presión. Hay otros métodos, por ejemplo, la velocidad de flujo.
que va a permitir que se abra o cierre la válvula. No tanto la presión, sino la velocidad de flujo o la gravedad específica del gas u otro mecanismo. Y las más comunes son las que operan por presión. Aumentando o disminuyendo la presión del casing, van a poder abrirse o cerrarse. La otra clasificación que tenemos es de acuerdo a la aplicación. De acuerdo a la aplicación vamos a tener unloading valves o válvulas de descarga y operating valves, válvulas de operación. Válvulas de descarga o válvulas de operación. De acuerdo a la aplicación se tienen estos dos tipos. Válvulas de descarga y válvulas de operación. ¿Puede leerlo, Coyo, por favor? Unloading valves. Utilizadas solamente para el inicio de las operaciones de gas lift y están usualmente cerradas durante la operación normal. Operating valves aseguran la operación normal del sistema gas lift e inyectan la cantidad apropiada de gas en el pozo. Gracias. En un sistema gas lift y en una completación con gas lift se van a tener varias válvulas y varios mandriles, ¿no? Vamos a hacer acá un esquema básico y rápido. Voy a graficar 4 mandriles. 1, 2, 3, 4. Y cada mandril va a contar con las respectivas válvulas, gas lift. Las válvulas unloading valves solamente se utilizan al inicio, cuando se va a empezar la instalación del sistema gas lift. Estas válvulas unloading valves son las válvulas que están desde superficie, ¿no? Desde superficie tenemos en este caso 1, 2, 3, 4 válvulas y la válvula operadora es la última, la que está más cerca de los baleos. Esta es la válvula de operación que va a trabajar con la inyección de gas desde el espacio anular. Estas otras válvulas en un funcionamiento normal o en la operación normal de gas lift van a estar cerradas. Solamente se van a utilizar estas válvulas para poder descargar el fluido del espacio anular. Por eso se denominan unloading o válvulas de descarga, para poder evacuar o descargar el fluido de terminación que se encontraba en el espacio anular, y una vez que se evacúe el fluido de terminación que estaba en el anular, la que va a funcionar es la válvula inferior, la que está más cercana a los baleos. Esta es la que va a funcionar y las demás van a permanecer cerradas. Les repito, estas válvulas son válvulas de descarga, unloading valves, y la válvula de operación es la inferior. Esta es la que va a trabajar en la operación normal, mientras las demás se encuentren cerradas. La siguiente clasificación es de acuerdo a la forma en la que son corridas en el pozo. De acuerdo a la forma en la que se corren las válvulas en el pozo, se pueden tener válvulas convencionales, recuperables, concéntricas, válvulas Pack-Off o válvulas coil tubing. En este caso se relaciona bastante al tipo de mandril que utilizan. Las válvulas convencionales van a estar alojadas en un mandril convencional. Las recuperables se van a alojar en un mandril tipo side pocket. Veamos estos tipos de válvulas, de acuerdo a la forma en la que son corridas en el pozo. ¿Puede leerlo, González? Bueno, Inge. Válvulas convencionales, corridas en un mandril convencional. Válvulas recuperables. Requieren un mandril especial con un bolsillo interno para recibir en la válvula recuperadas con wire line. Válvulas concéntricas. Se puede correr y recuperar solamente con la tubería. Pack-Off valves. Combina las ventajas de las válvulas concéntricas y recuperadas con wireline. Coil tubing valves. Requeridas en instalaciones donde una sarta de coil tubing es utilizada para producir y el gas es inyectado en el anular de la tubería y el coil tubing. Gracias. Como habíamos visto, se relacionan mucho al tipo de mandril que utilizan. Las válvulas convencionales son alojadas en mandriles convencionales. Las recuperables en
los side pocket mandrels. Las válvulas concéntricas, vamos a ver algunas gráficas de las concéntricas, de las pack-off y las válvulas coil tubing. En el caso del coil tubing, como definición, el coil tubing es una tubería flexible, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener la tubería de producción, se tiene la cañería, y cuando se utiliza coil tubing para levantamiento artificial por gas lift, el coil tubing va a atravesar la parte interna de la tubería de producción. Estas válvulas coil tubing van a estar alojadas en el coil tubing, ¿no? En esta tubería flexible que se localiza en la parte interna de la tubería de producción. Y cuando se utiliza esta herramienta, el gas se va a inyectar por la tubería y la producción se va a dar por esta tubería flexible, coil tubing. El gas ya no se va a inyectar a través del casing, sino a través de la tubería, y la producción se va a dar a través de esta tubería flexible o coil tubing. Estas válvulas coil tubing son las que se alojan en esta tubería flexible, ¿no? Mientras que el espacio anular del pozo no va a tener inyección de gas. Solamente se inyecta gas a la tubería y la producción se da a través de este coil tubing. Vamos a ver algunas imágenes sobre las válvulas concéntricas, pack-off y coil tubing. Como hemos mencionado, existen válvulas convencionales de acuerdo a la forma en la que son corridas o alojadas en un mandril convencional. Si recordamos, el mandril convencional es el que aloja la válvula en la parte externa. Las válvulas side pocket, vamos a ver, válvulas recuperables, son las que se alojan en un mandril tipo side pocket, ¿no? En la parte interna del mandril. Esas son las válvulas recuperables. Esta es una gráfica de una válvula concéntrica. Como se puede ver, la válvula en este caso ya no está en un extremo del mandril, ¿no? En estos dos casos, en la convencional o en la tipo side pocket, la válvula se encuentra en un extremo. En el caso de las válvulas concéntricas, se encuentran en la parte central de la tubería. Esa es la diferencia en una válvula concéntrica. Se localizan en la parte central de la tubería. Esta es la sección de la tubería y tiene un arreglo para que se pueda sostener la válvula gas lift en la parte central. Esta es una válvula coil tubing que viene localizada o ensamblada junto con la tubería flexible, ¿no? Esta es la válvula coil tubing y esta es la sección donde se aloja esta válvula coil tubing. Y esta es una válvula pack-off. La válvula pack-off se utiliza cuando no se ha tenido previsto que el sistema gas lift fuese a funcionar en el pozo. Y en ese caso, si no se tenía previsto esta situación, entonces se ensambla este sistema de pack-off, ¿no? Que son mandriles especiales que no tienen esa extensión. Estas válvulas se utilizan y estos mandriles se utilizan, como habíamos mencionado, cuando en el pozo no se había anticipado el uso de válvulas gas lift, el uso de un sistema gas lift. Por lo tanto, no se tiene el espacio suficiente en el espacio anular para poder localizar mandriles, ¿no? Porque recordemos, los mandriles convencionales y los tipos side pocket tienen una extensión. Pero si es que no se ha previsto esto, no vamos a tener tampoco previsto el espacio para el mandril. Por lo tanto, las válvulas pack-off son alojadas en este tipo de mandriles especiales donde ya no vamos a necesitar esa extensión y ocupar el espacio anular, ¿no? Sino se alojan en la parte interna de este mandril especial. Hemos visto entonces las válvulas de acuerdo a la forma en la que son corridas y de acuerdo a las características de la construcción se tienen los siguientes tipos. De acuerdo a cómo son construidas estas válvulas, vamos a tener tres tipos: diferenciales, válvulas con bellow, que poseen un bellow metálico cargado con gas a presión, y válvulas piloto, de acuerdo a cómo son construidas: diferenciales, válvulas con bellow y válvulas piloto.
Las válvulas que poseen el bellow o fuelle pueden ser válvulas que solo poseen los bellows como medio de control de fuerza, válvulas con resorte y bellow, y válvulas con control de fuerza solo con resorte y con un bellow que no tenga una carga de gas, de nitrógeno. Veamos estos siguientes tipos. ¿Puede leerlo, por favor, Chorrolque? Sí. Válvulas diferenciales. Normalmente poseen un resorte que determina las condiciones de presión a las cuales la válvula se abrirá o cerrará. Válvulas con bellows. Poseen un bellow metálico cargado con gas a presión. Puede ser válvulas que solo poseen los bellows como medio de control de fuerza. Válvulas con resorte y bellows. Válvulas con control de fuerza solo con resorte con bellows no cargados. Válvulas piloto. Contienen dos secciones, un piloto y una válvula principal, utilizadas para flujo intermitente. Permite la operación uniforme de bellow, ya que el fluido pasa primero por el piloto y luego se dirige al área de bellow. Gracias. Esta primera válvula, las válvulas diferenciales, son válvulas que solamente poseen resorte. No tienen un bellow o no tienen ese fuelle, solo tienen un resorte. Las válvulas que tienen el bellow o fuelle pueden tener el bellow y resorte, pueden tener el bellow no cargado, es decir, que no haya carga de nitrógeno en la válvula, y también pueden poseer solamente el bellow como un medio de control de fuerza. Y las válvulas piloto, que se utilizan cuando se tiene un flujo intermitente y para que se tenga un mejor control del flujo de gas, ¿no? Sobre todo se utilizan en un flujo intermitente. Recordemos los tipos de mecanismos de gas lift, que puede ser por flujo continuo o por flujo intermitente. Estas válvulas que utilizan una sección piloto se utilizan para flujo intermitente. Permiten la operación uniforme del bellow, ya que el fluido va a pasar primero por la sección piloto y luego hacia el bellow. Una válvula piloto es una válvula pequeña que controla una alimentación de control de flujo limitado a una válvula pilotada por separado. Típicamente esta válvula controla una alimentación de alta presión o alto flujo. Vamos a ver cómo funciona esta válvula. Inicialmente habíamos mencionado que existen válvulas que solamente cuentan con resorte, válvulas que cuentan con el bellow. Este bellow puede ser cargado o no cargado, es decir, puede tener nitrógeno o no puede tener nitrógeno, y hay válvulas que tienen el bellow y también tienen resorte, como en esta imagen, ¿no? Tenemos el resorte y el bellow para permitir un mejor control de la apertura y cierre de la válvula. Y las válvulas con un piloto. El piloto se encuentra en esta sección, ¿no? Se puede ver pilot port, un puerto piloto. ¿Para qué se utiliza esta válvula? Para flujo intermitente. ¿Cómo funciona? El flujo de gas que es inyectado a través del espacio anular no se comunica con el bellow ni con el vástago de la válvula, como en los otros casos. Por ejemplo, acá la inyección de gas va directamente en comunicación con el vástago. Se comunica de forma directa con el vástago. En esta parte también se puede ver. Inyectamos gas y el gas inyectado se comunica de forma directa con el vástago y también con el bellow. En cambio, en estas válvulas con un piloto se puede ver que se tiene esa restricción. No hay una comunicación con el vástago ni con el bellow. No está comunicada. Primero ingresa por este puerto y tiene que ejercer presión para que el vástago suba, pero no se comunica en ningún momento con el bellow ni con la sección del vástago, solamente con el extremo del vástago. Esto le permite tener un mejor control del flujo y se utiliza sobre todo en flujo intermitente. Esta también es una imagen de ese tipo de válvulas que utilizan el puerto piloto. El gas es inyectado, no tiene comunicación con el bellow y solamente ingresa hacia el puerto. Por la presión ejercida va a hacer que el vástago suba y que el gas pueda ser inyectado y atravesar
a la tubería de producción, ¿no? E ingresar a la tubería de producción. Pero en ningún momento llega a comunicarse con el velo. El otro tipo de válvulas, según la clasificación que estamos viendo, son válvulas clasificadas de acuerdo al lugar donde ocurre el flujo del fluido, ya sea de la tubería al anular o del anular a la tubería. De acuerdo al lugar donde ocurre el flujo, se pueden tener tubing flow valves o casing flow valves, válvulas con flujo de la tubería o con flujo del casing. ¿Podemos leer la diapositiva, por favor? López. Está bien, Inge. De acuerdo al lugar donde ocurre el flujo de fluido, la tubería o anular, a pesar de que la mayoría de las válvulas pueden ser aplicadas en ambos casos, dependiendo del tipo de mandril utilizado, tubing flow valves inyecta gas del espacio anular a la tubería y casing flow valves permite la inyección de la tubería al espacio anular. Gracias. Es de acuerdo hacia dónde se dirige el flujo, ¿no? Tubing flow valves es cuando el flujo se dirige hacia la tubería. Inyecta gas del espacio anular a la tubería. Y las casing flow valves es cuando el gas inyectado va hacia el casing. Permite la inyección de la tubería, dice, al espacio anular. Con esto hemos visto ya la clasificación de acuerdo a los grupos, ¿no? Que hemos visto de válvulas. Si son tipos básicos, menos comunes, el control de la operación, de acuerdo a la aplicación que tengan, de cómo son corridas, a las características de construcción de la válvula y de acuerdo al lugar donde ocurre el flujo. Veamos ahora el subtítulo 6.3, condiciones de operación de las válvulas gas lift. ¿Podemos leer la diapositiva, por favor? Maidana. Está bien, Inge. Válvulas gas lift. Para describir apropiadamente la operación de una válvula gas lift operada por presión, se debe considerar las condiciones actuales de operación de las válvulas, temperatura y presión de inyección a la profundidad de asentamiento. La temperatura de fondo afectará la presión en el domo de la válvula y determinará la fuerza en el velo. Algunos datos no están disponibles y es necesario calcular desde datos de superficie. El domo y el velo proveen una presión de cierre controlada para que la operación adecuada de la válvula gas lift. La presión de cierre es controlada por la presión de nitrógeno. Esta presión depende de la temperatura. Inge, no se le escucha. Sí, ahora sí, gracias. Las válvulas gas lift son cargadas con nitrógeno en superficie. Y al ser cargadas, dependen de esta presión. Son cargadas con una determinada presión en superficie. Y dependen de esta presión para poder abrir o cerrar la válvula. Sin embargo, hay que considerar que si bien estas válvulas son cargadas en superficie, al llegar al pozo, al ser descendidas hacia el pozo, las condiciones de temperatura cambian en el pozo y la temperatura es directamente proporcional a la presión. Por lo tanto, si en el pozo la temperatura es mayor a la temperatura en superficie, significa que esta presión va a subir. Y esa es la presión que se debe considerar para poder saber a qué presión va a abrir la válvula. Y no tanto la presión con la que es cargada en superficie. Repito, estas válvulas tienen una carga de fluido, ¿no? Una carga de nitrógeno.
y esta carga de nitrógeno es cargada en superficie a una determinada presión, pero está a condiciones de temperatura de superficie. Al ser descendidas estas válvulas hasta el pozo, en el pozo se tiene una mayor temperatura y al tener una mayor temperatura incrementa la presión de esta carga y eso va a influir en la apertura y cierre de la válvula, ¿no? Si es que hacemos una comparación, una presión de apertura en superficie va a ser diferente a la presión de apertura en fondo, porque en fondo, al tener mayor temperatura, la presión de la carga del domo va a incrementar. Si se tiene una mayor presión en el domo, también la válvula va a querer estar cerrada o va a procurar cerrar, va a ejercer una mayor presión para cerrarse. Entonces hay que hacer esta consideración para poder calcular con qué presión se va a inyectar el gas para poder abrir la válvula. Recordemos que el domo y el bellow procuran que la válvula se cierre, procuran mantener el vástago hacia abajo. Y con la presión del casing logramos que este vástago suba, pero se nos está oponiendo esta presión. Y hay que tomar en cuenta que la presión de superficie no va a ser la misma a la presión que se va a tener en fondo. Lo vamos a ver con la animación que les había mostrado. Esta animación la pueden encontrar ustedes también en internet, ¿no? Existe una página, la tienen acá, warningworld.com, GLB Toy, ¿no? Es Gas Lift Valve Toy, y ahí pueden encontrar la misma animación. Veamos entonces este caso de la válvula Gas Lift. Tenemos la presión de inyección. Se incrementa la presión del casing y podemos ver que el vástago sube, ¿no? Es lo que habíamos visto antes. Pero voy a mantenerlo así, con la válvula Gas Lift abierta y con una presión de inyección del casing que está permitiendo el flujo desde el casing hacia la tubería. Pero acá en la parte superior tenemos al bellow y el domo de la válvula. Recordemos que en superficie son cargadas a una determinada presión, pero al ser instaladas en el pozo, esta presión incrementa. ¿Qué pasa si la presión incrementa? Si la presión incrementa en el pozo debido a la alta temperatura, la válvula se va a cerrar por esta presión del domo. ¿Por qué? Porque dentro del pozo la temperatura es mayor y por lo tanto la presión del domo va a incrementar. Y eso es lo que hay que calcular. ¿Cuánto incrementará esta presión en comparación a la presión en superficie con la que es cargada esta sección del domo? Se puede ver acá una válvula Gas Lift que se encuentra a condiciones de superficie, ¿no? Pero al ser introducidas al pozo, la temperatura cambia y la presión de carga de nitrógeno que tiene esta válvula también va a cambiar. Y eso afecta a la presión a la que se va a abrir o cerrar la válvula. Como habíamos mencionado, para describir apropiadamente la operación por presión se deben considerar las condiciones actuales de operación de las válvulas, la temperatura y presión de inyección. La temperatura de fondo afecta a la presión del domo de la válvula y determina la fuerza con la que va a actuar el bellow. Algunos datos no se tienen disponibles y es necesario calcularlos desde datos de superficie. El domo y el bellow proveen una presión de cierre controlada. El domo y el bellow permiten que la válvula se cierre de forma controlada. La presión de cierre es controlada por la presión de nitrógeno y esta presión depende de la temperatura. Si la temperatura aumenta, la presión de cierre de la válvula es mayor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, se debe tomar en cuenta que estas válvulas son cargadas a condiciones de superficie, a una temperatura controlada.
Dado que la temperatura del pozo es mayor a la de superficie, la presión de la válvula también va a incrementar y hay que calcular cuánto va a ser ese incremento. Se puede utilizar la ecuación de estado para poder determinar cuál va a ser el incremento de presión del domo de la válvula, de esa carga de nitrógeno que tiene. Esta es una relación de la ecuación de estado en condiciones iniciales y finales. PD y TB es en este caso, considerando Z, ¿no? PD es la presión del domo en fondo, a condiciones de fondo. PD' es la presión del domo a condiciones de superficie. PD a condiciones de fondo y PD', presión del domo a condiciones de superficie. Z es el coeficiente de compresibilidad, en este caso el primer término de Z, factor de desviación o coeficiente de compresibilidad a condiciones de pozo, a condiciones de fondo. Y este es el coeficiente de compresibilidad a condiciones de superficie. TB es la temperatura de la válvula a la profundidad de asentamiento. Y TCB es la temperatura de la válvula a condiciones de superficie, que van a ser 60 grados Fahrenheit. Podemos calcular cuánto será la presión en fondo o cómo cambiará la presión del domo a la temperatura de fondo utilizando esta ecuación y despejando de esta ecuación PD. La desventaja de esta ecuación es que se tendría un cálculo iterativo. ¿Por qué? Porque para calcular PD necesitamos Z y Z depende de esa presión. Quiero calcular esta presión, necesito Z, pero Z depende de esa presión. Por lo tanto, sería un procedimiento iterativo. La última ecuación requiere de un cálculo iterativo, dice, porque Z depende de la presión del domo. Para la primera iteración, se puede asumir que la presión en el domo de fondo es igual a la presión de carga en superficie. El cálculo depende de una estimación apropiada de Z, ¿no? Siempre y cuando se haga un buen cálculo de Z, el cálculo también será correcto. El gas de carga de una válvula universalmente es nitrógeno, para lo cual se propuso la siguiente expresión válida para presiones de 0 a 3000 y 60 a 400 grados Fahrenheit. Hemos mencionado que se puede utilizar esta ecuación para poder calcular cuál va a ser el cambio de presión que va a tener el domo a condiciones de fondo, pero se necesitaría un procedimiento iterativo dado que Z depende de esa presión de fondo. Entonces se ha planteado la siguiente ecuación, ¿no? Esto para simplificar ese cálculo iterativo. Sin embargo, esta ecuación solo se aplicaría a condiciones de presión entre 0 y 3000 y a temperaturas entre 60 y 400. En estas condiciones o en ese rango sería aplicada la siguiente ecuación para el cálculo de Z. Z1 más BP, P es la presión, más CP cuadrado. B y C se pueden calcular por las siguientes ecuaciones, dependientes de la temperatura. El uso de esta ecuación ha permitido que se puedan crear gráficas, ¿no? Haciéndolo todavía más sencillo el cálculo, mediante una gráfica. Según los autores Winkler et al., la gráfica presenta errores sistemáticos para presiones mayores a 800 a 1000 psigs. Asimismo, propusieron las siguientes fórmulas para calcular la presión de carga del domo a elevadas presiones. Como habíamos dicho inicialmente, se puede utilizar la ecuación de estado para calcular cuál va a ser la presión o el cambio de presión de la válvula en fondo. Para determinar Z, se puede utilizar esta ecuación. En lugar de hacer la iteración, lo podemos calcular de forma directa con esta ecuación, solamente en este rango de presión y temperatura. Esta ecuación ha sido representada en una gráfica, que es la siguiente. En la gráfica vamos a tener en el eje X la presión de carga del domo a 60 grados Fahrenheit, ¿no? En superficie. ¿Con qué presión es cargada la válvula en superficie? Esa presión se intersecta con la temperatura de fondo y vamos a tener la presión en fondo, la presión del domo a las condiciones de fondo, ¿no? Es un procedimiento más sencillo. Tenemos la presión
con la que es cargada la válvula en superficie, la intersectamos con la temperatura de fondo y tenemos como resultado la presión de la válvula a las condiciones de fondo. Sin embargo, nos dicen los autores, Winkler et al., que para presiones mayores a 800 hasta 1000 psigs presentan errores. O sea, la gráfica ya no es tan precisa para estas condiciones de presión y han planteado algunas ecuaciones para poder subsanar esto. Para las condiciones de presión, según los autores, de 800 a 1000 psigs ya se tiene un mayor error y han planteado estos autores las siguientes ecuaciones. Para calcular la presión del domo a las condiciones de fondo, se tiene la siguiente ecuación. Va a ser igual a la presión del domo en superficie más m por la temperatura de la válvula a la profundidad de asentamiento menos 60. M depende de la presión del domo en superficie y va a ser diferente para presiones del domo menores a 1238 y mayores a 1238. Con estas ecuaciones podemos calcular cuál va a ser la presión del domo en fondo, cómo va a afectar la temperatura a la carga de presión que tiene la válvula al llevarla a fondo. Inge, Sí, una pregunta en la diapositiva anterior. ya, ahora lo paso. Ahora sí. Dice para presión del domo en superficie es menor a 1,238. ¿Ese valor es de la presión del sistema? Para presiones del domo menor a 1000, este es 1238. Ajá. Es la presión de carga de la válvula. No, recordemos, es la presión de la válvula, la presión de carga dentro de la válvula. No la presión de la tubería ni del espacio anular, sino la presión que tiene en el domo de la válvula, ¿no? Dentro de la válvula. La cantidad de gas que se tenga cargada dentro de la válvula en superficie es cargada a una determinada presión. Esa presión a la que es cargada es P'. La presión a la que se carga la válvula en superficie es P'. Pero cuando esta válvula se baja hasta el fondo de pozo o hacia el pozo, esta presión cambia. ¿Por qué? Por el cambio de temperatura. Y para determinar cuánto va a cambiar esa presión, utilizamos esta ecuación. Ya, gracias, sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, veamos el siguiente ejercicio y con esto vamos a concluir. Ejemplo 6.1 dice: encuentra la presión de carga de nitrógeno en el domo de una válvula gas lift a la temperatura de pozo de 180 grados Fahrenheit si sus condiciones de carga en superficie son 60 grados Fahrenheit y 600 psigs por el método gráfico y por la ecuación. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que en superficie la válvula gas lift ha sido cargada a 60 grados Fahrenheit y 600 psigs. En superficie ha sido cargada a esas condiciones. La carga de nitrógeno ha tenido estas condiciones: temperatura de 60 y presión de 600 psigs. Y nos pide que calculemos cómo cambiará esa presión al llevar la válvula al fondo de pozo, ¿no? O al llevarla a pozo. ¿Cómo va a cambiar esta presión al llevar esta válvula a pozo? Considerando que se tendría una temperatura en el pozo de 180 grados Fahrenheit. 180 Fahrenheit. En superficie la temperatura era de 60. En fondo 180, 3 veces más la temperatura. ¿Cómo va a afectar eso a la presión? Es lo que nos pide. Por el método gráfico y por la ecuación. Veamos primero la gráfica. La voy a ampliar. Según la gráfica, esto se los voy a pasar a Moodle para que lo puedan descargar. La presión de carga en superficie era de 600 psigs a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Los 600 psigs los intersectamos con la curva
de la temperatura de fondo. Este eje o cada curva es la temperatura de fondo. Acá tenemos 80, 100, 120, 140, 160, 180, ¿no? Recordemos el enunciado nos dice la temperatura en fondo es de 180 grados Fahrenheit. Por lo tanto, intersectamos la presión con la que es cargada en superficie y la temperatura de 180, y esta intersección la llevamos al eje y podemos ver cuál es el cambio de presión que va a tener al llegar a fondo. Está entre 700 y 800. Viendo a más detalle la gráfica, la presión en fondo serían 750 psi's. Es decir, la válvula en superficie tiene una presión del domo de 600, pero al llevarla a fondo, esa presión va a incrementar hasta 750 psi's. Eso por el método gráfico. Vamos ahora a ver el método analítico por la ecuación. Esta es la ecuación que vamos a usar. Calculemos la presión del domo. P' es la presión con la que la válvula es cargada en superficie. En nuestro ejemplo, ¿es mayor a 1238 o menor a 1238? ¿Mayor o menor la presión de carga de la válvula en superficie? Menor. Menor. La presión en superficie es 600 psi's y es menor a 1238. Por lo tanto, deberíamos utilizar la primera ecuación para M, ¿no? Esta primera ecuación para M. Hagamos el cálculo. La temperatura de fondo, TB, es la temperatura a la profundidad de asentamiento, 180 grados Fahrenheit. Acá directamente la reemplazamos en grados Fahrenheit. Hagamos el reemplazo y veamos el resultado. Calculemos inicialmente M. M va a ser igual, como es menor a 1238, utilizamos la primera ecuación de M. Menos 0.00226 más 0.001934 por la presión del domo prima, la presión con la que la válvula es cargada en superficie. En el ejercicio nos decía que es cargada a 600 psi's y en este caso hay que reemplazarlo en psi's. Podemos volver a ver, nos dice la condición de carga de superficie son 60 grados Fahrenheit y 600 psi's. Veamos nuevamente la ecuación. Hay que reemplazar la presión del domo en PSI. 0.001934 por 614.7 más 3.054 por 10 elevado a la menos 7 por la presión del domo, 614.7 en PSI elevado al cuadrado. ¿Cuánto será M? ¿Pueden calcular, por favor, y me dictan el resultado? $1.302. Sí, eso me salió igual. Sí, José. Sí, gracias. 1.302. Con este valor de M calculemos la presión del domo a condiciones de fondo. Presión del domo va a ser PD, presión del domo a condiciones de superficie, en PSI, 614.7, más M, 1.302, por la temperatura en fondo en grados Fahrenheit, 180, menos 60. ¿Cuánto es la presión en fondo? 770,94 PSI, ¿no? Estaría en PSI. En PSIG, ¿cuánto sería?
756,24. 756,24 PSIG. Podemos comparar el resultado de la gráfica con el resultado analítico. En la gráfica, recordemos, hemos determinado que la presión en fondo sería 750 PSIGs y por el método analítico 756,24. No existe mucha diferencia, ¿no? En los resultados, 750 y 756. No sé si hay alguna pregunta sobre ese ejercicio. Hasta este punto solamente es el reemplazo de esta ecuación y tomar cuidado en las unidades, ¿no? Si no hay más preguntas, si han visto el plan de clases, ya está cargado en Moodle. En este plan de clases tienen la actividad asignada para el siguiente periodo del día de hoy. Esta actividad se tiene que presentar el día viernes y es el video, un resumen del video que habíamos visto ya en una primera actividad. Recuerdan que había un video que estaba en inglés, que se les había solicitado verlo hasta el minuto 9, ¿no? En esta nueva actividad es que puedan ver el video y lo puedan resumir a partir del minuto 9 hasta concluir el video. Es el video que tiene habilitados los subtítulos y la traducción, así que no van a tener complicación. Como les digo, el primer trabajo que tenían de este video era solamente hasta los 9 minutos y en esta actividad para el día viernes es que ustedes lo puedan ver a partir de los 9 minutos hasta concluir el video y puedan enviar el resumen. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay consultas, me despido de ustedes. Continuamos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hola, Benji. Hasta luego. Hasta luego.